Bueno, buenas a todos. Quería inaugurar este canal aquí desde la facultad, que estoy en una cabina que me parece increíble, que nunca había probado. Y puedo hacer cosas como esta de aquí. Puedo alargar lo que quiera los aplausos. Lo voy a parar. Es lo más cringe que he visto en mi vida. También tenemos grillos para cuando no dé puta risa algo de lo que diga, pero tampoco voy a usar lo que da mucho cringe. Pero solo quería enseñar el sitio, el maravilloso en el que estoy ahora mismo. Bueno, que voy a inaugurar este canal con un vídeo que sinceramente creo que es un poco la antítesis de los vídeos que está haciendo todo el mundo. Porque yo no quiero ser todo el mundo, yo soy una mente que está fuera de lo común y que cuando me quede sin ideas dentro de 2 semanas va a copiar a la mente común que tiene todo el mundo, pero de momento voy a innovar un poquito. Todo el mundo está haciendo los vídeos de cuál es el mejor 11 de la temporada y durante la temporada he hecho el mejor 11 posible con 5 millones, con 10 millones, con 20, con 5 millones no, porque a no ser que sea de la hipertensión no te da ni para 2 jugadores, pero sí el mejor equipo posible con 20 millones sin repetir equipo. Pues yo voy a hacer un equipo repitiendo jugadores de otros, valga la redundancia, equipos, pero no voy a hacer el mejor 11, ni voy a hacer el menor presupuesto. Voy a hacer el peor 11 con el mayor presupuesto posible. Así que intentando dejar mal a Miguel Quintana, la media inglesa, Post United, a quien sea, da igual. Dentro vídeo, ya está, vamos, va a ser increíble esto. Tengo que decir antes de empezar el vídeo, obviamente, un poco qué es lo que voy a hacer. La alineación va a ser un 4-4-2. Obviamente no puedo hacer la peor alineación de la temporada, de hacer un 4-3-3 en la que los laterales vayan por dentro, que sean ofensivos. Tiene que ser ofensivo para el espectador, no ofensivo para su entrenador, que le ayude a marcar goles. Así que va a ser un 4-4-2, nivel Bordalas tampoco porque no he puesto doble lateral, lo siento mucho, he querido poner extremos por lo menos. Y muchos jugadores que no diré que están fuera de posición porque han jugado en esa posición, tampoco quiero hacer este nivel de trampa, pero que no se han adaptado lo suficiente a ella o que han estado en una circunstancia que no sería lo común en esos jugadores, ¿vale? Lo importante es que tú te imagines a estos 11 jugadores jugando juntos en esa posición y digas, pero ¿cómo coño cuesta esto? No voy a decir cuánto cuesta, pero voy a decir que más de 300 millones. Vamos a empezar por la portería, en la que tuve debate sobre todo entre dos porteros que se han visto las caras recientemente en la final de la Europa League, que yo ya tenía el guión hecho desde antes y me lo ha ratificado muchísimo, sobre todo por una parte que encima es la que ya había escogido. Tenía dudas entre Onana, que costaba 32 millones, y Vicario, que si no me equivoco costaba un poquito más, por eso tenía la duda, pero que sinceramente yo creo que estamos todos de acuerdo que es mucho mejor. Entonces, ¿qué pasó en la final de la Europa League? André Onana falló en el gol. También es verdad que es bastante culpa de Luke Shaw el gol en propia, pero sinceramente también podría haber hecho más el portero camerunés. Y Vicario salvó durante el resto del partido al Tottenham en numerosas ocasiones, porque ya sabemos que Vicario es muy buen portero, pero es que, sinceramente, por la situación, lo más fácil es poner jugadores del United o del Tottenham, así que estaba entre mis opciones en todo momento. Y Onana es que no tuvo mucho más trabajo. Así que me quedé con André Onana y sus 32 millones. También me gustaría aclarar que estaba en mis opciones Mamardashvili, pero no creo que fuera tan culpa suya la mala situación del Valencia. Y igual que todo el club ha empezado a repuntar cuando ha jugado bien el Valencia y ha remontado en Liga. Y luego mi opción, mi predilecta, pero obviamente como todo su equipo ha bajado muchísimo de valor, era un jugador ex titular, ex portero titular del Arsenal, que empezó la temporada costando 30 millones. Ha sido, yo creo que con diferencia, el peor portero de la Premier League y ha bajado 16 millones, como es Aaron Ramsdale. No me la ha puesto fácil con esa bajada, así que me he tenido que quedar con Onana. Y no creo que sea el primero que veremos ni del United ni del Tottenham.
Luego vamos al lateral izquierdo, que lo siento mucho la gente que es una llorica y siempre dice, hay que empezar por el lateral derecho, no hay que empezar por el lateral izquierdo. Yo empiezo por el lateral izquierdo porque es el primero que he pensado y porque creo que me apetecía. Es un jugador que no es nada malo, lo aviso ya de primeras, pero es muy caro. Es muy caro y casualmente no necesariamente por su culpa, su club ha estado toda la temporada jugando bastante mal con él en la posición del lateral izquierdo y cuando ha vuelto al central, porque ahora sabréis el equipo, supongo, O'Reilly, un jugador que no es lateral izquierdo, ha ido al lateral izquierdo en las pasadas jornadas y él ha vuelto al central izquierdo que tanto le caracterizaba, por el que nos enamoramos en el Mundial, en la Eurocopa. Pese a que él ya había sido lateral izquierdo anteriormente en Zagreb, es Joško Gvardiol. Porque nosotros, cuando nos enamoramos de él, defendiendo en el Mundial, menos a Messi, que con Messi no pudo, el pobre, ¿quién podría? Lo veíamos como un central muy potente. Y llegó un día al lateral izquierdo del Manchester City, porque ya debutó como lateral izquierdo en el Manchester City, y ha hecho buenas actuaciones, pero que no ha sido en ningún momento lo que nos esperábamos. Y ha llegado ahora, como he dicho, O'Reilly, todo ha vuelto a la normalidad un poco y ha repuntado bastante este nivel. Todos recordamos algunas acciones ofensivas muy buenas, obviamente, de Joško Gvardiol, pero por 75 millones, sinceramente, y también culpa un poco de la obsesión de Guardiola por no tener laterales en sus equipos. Realmente ¿os ha cumplido vuestras expectativas estos 2 años más o menos que ha estado jugando de lateral izquierdo? Porque a mí sinceramente no, y 75 millones me parece excesivo. Y ahora voy a ir al lateral derecho, que he tenido muchas dudas, porque ya tengo un lateral izquierdo defensivo, y claro, a mí me hubiera gustado tener 4 laterales que fueran prácticamente centrales. Así que pensé en Ezri Konsa, que cuesta 35 millones, pero es que tampoco es que haya jugado mucho de lateral. Ha sido una opción en algún momento, pero es que es muy bueno también encima. También pensé en una opción más ofensiva como Jan Couto, que eran solo 20 millones, pero creo que es más circunstancial el hecho de que no haya jugado con el Borussia Dortmund que por lo malo que es. No creo que sea tan malo. Sí que creo que tiene problemas en lo defensivo, pero es que encima es como que se descompensaría un poco en el buen sentido. O sea, se compensaría lo bueno que es Guardiol defensivamente con lo malo que es Jan Couto defensivamente y bueno en el carácter ofensivo. Y yo lo que busco es que sea malo en los dos lados. Y me he decantado por un jugador que, igual que Jan Couto, aún pertenece al Manchester City. Este jugador ahora mismo forma parte de la plantilla. Y es un jugador que es peor defensivamente que Ezri Konsa, costando el mismo dinero y mucho peor, tampoco mucho, bastante peor ofensivamente que Jan Couto, costando prácticamente el doble. Pero que es un jugador que tampoco es su posición lateral derecho. Vemos que a mi amigo Guardiola los laterales derechos no le gustan mucho, ahora que se ha ido Walker menos, aunque Walker lo ponía de central. Y el lateral derecho, supongo que ya lo habréis adivinado, es Mateus Nunes, que ha sido un desastre. Sí que ha tenido algún partido que no ha sido tan malo, pero ha salido en la foto durante toda la temporada. El lateral derecho sin duda no es su posición. La gente en general siempre ha tenido dudas de su fichaje y ya vemos que solo con porteros y laterales 75 más 35 más 32 acumulamos, si no me equivoco, 142 millones de euros en los 3 primeros futbolistas. Me parece increíble, sinceramente. Con esto ya tengo más valor de mercado que el Valladolid, yo diría. Pero bueno, aún queda mucha cosa y tendremos que ir a la zaga central, ¿vale? Donde tenemos 2 jugadores que hace 2 temporadas, primero de todo a uno de ellos hace una temporada dirías, ¿qué coño hace en esta posición? Y al otro en 2022, a la vez que Joško Gvardiol, no tanto por su mundial, que tampoco estuvo mal, sino por su temporada en clubes, dirías, pero perdón, ¿qué hace este tío aquí? Este tío al que me refiero, vale, juega en un equipo de Alemania que ha ganado la liga. Es que encima pongo jugadores malos de jugadores que ganan trofeos. Con Harry Kane en el equipo.
Si le dices a la gente que la defensa central titular de 2025, se lo dices esto en 2022, ¿vale? O alguien que se despierta de un coma ahora, que había caído en coma en 2022. Le dices, la defensa titular del Bayern Múnich, central, sigue siendo Upamecano, primero todo, y ya dice, me cago en la puta. Sigue Upamecano en el equipo. Habremos quedado sexto, supongo. Y le dices, y de compañero tiene a Kim Min-jae. Menos mal. Alguien que salva esta defensa tan lamentable que tenemos. Pero es que es al revés. Ha sido al revés. Upamecano ha hecho probablemente, me atrevería a decir que ha hecho su mejor temporada tal vez en el Bayern Múnich, y Kim Min-jae ha caído fatal en el Bayern. Lleva 2 temporadas bastante malas y la peor de las 2 con diferencia es esta. 6 errores que llevan a gol esta temporada para Kim Min-jae, 0 en el caso de Upamecano. Y se está mostrando que es un jugador, aparte de lento y torpe, poco contundente, que es lo que más esperarías en esa característica de jugador. Y bueno, también 2 de los errores que antes he mencionado, por cierto, han sido en situaciones importantes en Champions. Y cosas que han llevado al Bayern a estar eliminado obviamente mucho antes de lo que le gustaría. Entonces, Kim Min-jae, el valor, encima si no me equivoco es más caro que Upamecano. El valor son de 45 millones de euros. 45 millones por un jugador que ha sido cuestionado y que no creo que dure mucho más en el Bayern Múnich. Encima 45 millones sin tampoco ser un jugador muy joven. Pero bueno, y le va a acompañar un jugador que, como he dicho, nadie se esperaría de defensa central. Hace poco tiempo, el año pasado ya tuvo que jugar por motivos de lesiones y este año ha seguido jugando por motivos de lesiones, porque es un jugador que juega en un equipo que el año pasado lo ganó prácticamente todo y que este año no ha ganado nada. Pero, o sea, y aún así el año pasado tampoco lo hizo bien en esta posición y en esta lo ha hecho mal otra vez. También es verdad que esta vez no ha ganado, al menos en su liga doméstica, porque ha habido un equipo que ha arrasado con todo, ¿vale? Pero es que Tchouaméni, por 80 millones, ha sido muy cuestionado en el central. Y es que lo entiendo, porque cuando ha jugado de pivote ha salvado al Madrid en ocasiones. Pero es que no tiene la contundencia que se necesita para ser central, ni tan solo, pese a ser el centrocampista, me atrevería a decir que su salida de balón sea digna de un central bueno con el balón. Cubarsí obviamente se lo folla, pero es que Íñigo Martínez también. En el Madrid Asencio lo ha hecho mejor que él, que es un chaval que acaba de subir. Y este tío cuesta 80 millones. Que, repito, puede costar los 80 millones Tchouaméni. Creo que es mejor que Camavinga, por ejemplo. Pero es que ha jugado la mitad de partidos, si no me equivoco, en la defensa central y ahí no ha cumplido para nada las expectativas. Es que merece estar en este 11 y se suman 80 millones más que van para mí, que al final vamos a tener más valor de mercado que la plantilla del Barça. Esto va a ser increíble con solo 11 jugadores. Pero bueno, lo dicho, prácticamente el 25% de sus partidos desde que llegó al Real Madrid los ha jugado como central, pero se ha llevado muchas críticas, entre ellas el día del 2-5 en la final de Supercopa de España, donde estuvo jugando en esa posición. Y en el centro del campo es donde me han jodido la vida. Y para daros un poco de cringe, como me han jodido la vida, voy a poner esto. Porque ninguno me parece malo de los jugadores que he puesto. Y tampoco son caros. O sea, estoy haciendo un 11 de jugadores caros y muy malos, y mis jugadores ni son malos ni son caros, pero es que me he dado cuenta de que el nivel en general en el centro del campo, a lo mejor es que yo tengo como una predilección por el centrocampista en general, pero que me parecen muy buenos los dos. Pero eso sí, son jugadores ambos que han jugado poco, por eso es por el motivo por el que los he cogido sobre todo, y que el apartado en el que en teoría ellos destacan, esta temporada han destacado bastante poco, ¿vale? Y el primero de todos me hubiera dolido un poco menos ponerlo a principio de temporada, pese a que su nivel en la anterior temporada era mucho mejor, pero igualmente estaba un poco sobrevalorado. Y es un jugador que ha bajado de 70 millones a 38 millones de euros. Ha pasado un equipo que ha llegado lejos a Champions League, este año bastante lejos, a un equipo con en teoría mayor caché, pero que no ha podido hacer tanto. Y aún así ha pasado de ser la clave,
el punto más importante del equipo, lo que lo sostiene, a ser un jugador suplentísimo. Y estoy hablando de Douglas Luiz, quien el año pasado fue una pieza clave, pero esta temporada en la Juve aún no ha pasado en los 812 minutos en todas las competiciones. Además ha participado en 0 goles, que no es su principal cometido, pero sino el excelente lanzador a balón parado que es. Todos recordamos sus goles olímpicos. Además, esta temporada no está destacando en cifras de pase, que es su especialidad, y en lo defensivo nos encontramos datos como que está en el percentil 15 en intercepciones en todos los jugadores de su posición, y en 3 y 4 en bloqueos y despejes, siendo, como sabéis, 99 la mejor cifra posible y 1 la peor. Entonces, he cogido a un pivote que sea muy malo, entre comillas. Bueno, entre comillas no, estamos viendo los percentiles 3 y 4, es una barbaridad. Y esto es porcentajes, no es total, o sea que los minutos como tal no cuentan. He cogido a un pivote malillo para coger luego a un jugador ofensivo y que ninguno de los pivotes sepa defender, ¿vale? Porque luego tengo los extremos que sí que atacan y tampoco defienden, y así no va a defender nadie en el centro del campo y tendremos que confiar en Tchouaméni y tendremos que confiar en... Me he olvidado de quién he puesto de segundo central. En Kim Min-jae, perdón. Mucho peor incluso. Entonces, Douglas Luiz ha sido el primero y el segundo, tengo que decir que sus estadísticas lo avalan. Un gol cada 56 minutos en Champions, uno de los cuales fue el 1-0 en la ida de octavos. Pero igual que digo esto, te digo que solo ha jugado 258 minutos en la Premier League y que no ha marcado ningún gol en esa competición. No ha hecho mala temporada. Mi amigo Harvey Elliott ha ganado la Premier. Estoy poniendo prácticamente solo jugadores que han ganado títulos, menos Douglas Luiz. Pero es que no ha tenido tiempo de demostrar lo bueno que es. Esto sumado a que contribuye a que mi centro del campo ataque poco y defienda aún mucho menos, me lleva a ficharlo pese a sus buenas actuaciones en sus pocos minutos en Champions. No es el que más me gustaría poner, pero yo sinceramente creo que sí que está un poco inflado. Sus 35 millones para lo poco que han jugado. Por cierto, justo esto lo hice hace un par de semanas, el guión. Si no me equivoco, no sé si marcó un gol o dio una asistencia el otro día en la Premier, lo cual a lo mejor me acaba de joder el guión, pero me gustaría pensar que no. Vale, yo lo dejo ahí y paso al extremo derecho, que es el jugador más caro de la plantilla y creo que muchos se pueden intuir quién es, porque es un jugador que en teoría debería ser extremo izquierdo, pero en su equipo, por lo que sea, hay muchísimos extremos izquierdos y aún se están pensando en fichar otro del Athletic Club. Y es un jugador que cuando hice este guión me dolió un poco más ponerlo, pero es que en los últimos partidos parece ser, obviamente no es nada oficial, que se ha borrado él mismo de esos partidos. No sé si por un miedo que no debería tener un jugador de su alcance, no sé si por querer irse del club, pero se ha borrado de los partidos importantes, se borró del clásico más importante de la temporada prácticamente, que era el de Liga. Y al final ha jugado los 52% de los partidos desde que llegó al Madrid en el extremo derecho. Y tendré que poner a Rodrigo Goes. 100 millones cuesta. Hay gente que hasta hace muy poco defendía que el bueno entre Rodrigo y Vinicius era Rodrigo. Es algo que yo nunca he visto. Sí que es verdad que siempre en situaciones importantes, que eso es lo que más me sorprende que se haya borrado últimamente. En situaciones importantes como en eliminatorias de Champions, como la del Manchester City, sí que él había sacado su mejor versión, él había llegado a salvar al Madrid, pero es un jugador que ha triunfado más cuando no ha estado Vinicius. Y Vinicius es un jugador demasiado importante, y te digo esto incluso con la mala temporada que ha hecho el brasileño. Incluso con la mala temporada que ha hecho Vinicius, era un jugador mucho más esencial para el Real Madrid. Y había que vender a alguien, ahora hablando totalmente en serio, había que vender a alguien porque Mbappé, Vinicius y Rodrigo no pueden convivir juntos y hay que darle minutos también a Brahim y a Arda Güler. No entendería el caso del fichaje de Nico Williams, sinceramente, si al final se hace. Y creo que Rodrigo, si consigue sacar los 100 millones que tiene de valor en Transfermarkt,
Es que es la mejor venta que puedes hacer con muchísima diferencia. Y vamos a ir ahora al extremo izquierdo, donde nos encontramos a alguien que en tan solo 1200 minutos, con 20 años en el 2023, en el Rennes, con solo 1200 minutos, fue el cuarto jugador con más regates en Francia, ¿vale? Solo superado por Mbappé, un tal Messi, y Ludovic Blas, que fue después su sustituto en el Rennes. O sea, era un jugador que encima este año ha tenido un porcentaje de regates exitosos que ahora mismo no tengo delante, pero os puedo asegurar que es de los mejores de Europa, ¿vale? Y aún así lo he puesto aquí porque es un jugador que regatea mucho, lo hace muy bien, podríamos decir, comillas, comillas, pero que luego no sabe qué hacer con el balón. Hace un regate hasta línea de fondo, se queda ahí, no la centra, no la termina de pasar atrás, a lo mejor pierde el balón, a lo mejor no. Y el año pasado marcó un hat-trick, pero no ha hecho nada más desde que está prácticamente en su club. Supongo que la mayoría ya lo habréis sabido con esto. Y repito, es que ese año en Liga en 1200 minutos superó en regates a Neymar y a Nuno Tavares, que ahora es de los mayores regateadores, si no me equivoco, en la Lazio. Y eso es lo que fichó el City. Pero es que es eso, Jeremy Doku, no sabe hacer nada más. Es que está muy verde el extremo izquierdo. Bueno, extremo un poco por ambas bandas, si no me equivoco, en Francia jugaba por la derecha. Es que solo me sale decir eso, porque es un jugador que podría tener tanto potencial, pero está tan metido en intentar regatear que no es capaz de hacer prácticamente nada más. Y no he comentado, perdón, cuánto dinero cuesta. En 55 millones, según Transfermarkt, le costó 60 millones al City en su día. Ha bajado de valor. Un jugador joven, fichas a un jugador joven de 20 años para el Manchester City, que eso debería ser dinero gratis, que te caiga del cielo. Debería subir a 120 en un año, porque encima el City sabe fichar. Pero es un jugador que es muy terco. Solo sabe hacer una cosa. Así que de momento poco gol tenemos. Y mejor que vamos a tener llegando al delantero centro, porque tenemos probablemente a dos delanteros con las peores cifras que podría llegar a haber. Y me he dado cuenta de que he tirado mucho menos de Manchester United y de Tottenham, aunque al principio hubiera dicho que habría más. Porque ninguno de los dos que quedan son de esos equipos, pero sí son de la Premier League, que también es muy fácil. Y uno es muy trampa, os lo aviso. El delantero centro brasileño que voy a poner de la Premier en primera posición, es que me río de la trampa que acabo de hacer. Es un jugador que lleva desde el noviembre de 2023 jugando, o sea, sin jugar de delantero centro, pero en mi defensa diré que el dinero que se dejó su equipo, que no fue poco, hace 4 años más o menos, se lo dejó con él como delantero centro, ¿vale? Y que ha cambiado de posición de una manera muy radical, me podéis ya ir pillando, hasta llegar al centro del campo. Y que, y que como delantero centro marcó 12 goles en 74 partidos y como interior, que está jugando ahora, ha marcado 8 en 63, que es prácticamente lo mismo. Y como regalo, un gol como media punta en 30 partidos marcó, ¿vale? Entonces es un jugador que durante su primera etapa en el Newcastle fue lamentable. Fue el de los peores delanteros que ha visto la Premier League seguramente. Hasta que un genio le dio por retrasarle la posición y hacer que Joelinton cueste ahora 40 millones de euros y a mí me apetezca hacer la mayor trambaca de la historia y ponerlo de delantero centro. Porque ha jugado la mayor parte de su carrera ahí. La mayoría de jugadores los he puesto según lo que han estado jugando esta temporada, pero me apetecía asegurarme que sea un equipo de mierda y muy caro. Y el otro delantero sigue jugando en esa posición. Y lo peor es que seguramente marque menos goles que Joelinton. Es un jugador que costaba 50 millones
en este preciso instante. Probablemente es el primer delantero centro que os ha venido a la cabeza cuando he hablado de hacer un un mal 11 con mucho dinero. 70 millones le hubiera costado hace un año y me habría hecho un favorazo porque aún así lo hubiera metido. No es porque haya empeorado mucho el nivel. Lleva unos cuantos años así. Es un jugador del que me enamoré, me atrevería a decir, en segunda división. Es que no hace falta ni a contextualizarlo porque ya lo sabéis, pero bueno, me enamoré en segunda división. Yo soy fan del Girona. Cuando Darwin estaba en segunda, el Girona también lo estaba. Y aunque no solía ver mucho segunda, vi a Darwin Núñez contra el Girona. También vi luego a Sadik, por cierto. Que otro, ¿qué tal? Pero era muy bueno, tío. Y parecía que se le quedaba corto el paso al Benfica, porque triunfó mucho más incluso en el Benfica en la Liga Portuguesa que en el Almería en segunda. Pero el paso al Liverpool ha sido demencial, porque a veces ha tenido destellos de hacer cosas buenas. A veces ha sido el típico jugador, también como Sadik, que parece un poco fábrica Almería, que marca lo más difícil y falla lo más fácil. Pero es que ha disputado el 33% de los minutos en liga y ha preferido Arne Slot poner de delantero centro a Luis Díaz o a Diogo Jota, que son extremos reconvertidos, no son delanteros centros al uso. Ha preferido ponerlos antes que poner a Darwin Núñez de delantero centro. Es alguien que lo ha hecho bastante mal de cara al gol. Y este año casi no ha tenido oportunidades, pero no por el buen nivel de la plantilla, porque repito, ha carecido de delantero centro en muchos momentos, sino por desmérito propio. Es un jugador que hace poco, que lo vi en YouTube, estaba viendo YouTube y vi un vídeo, creo que eran Luis Díaz, McAllister y Darwin Núñez, grabando un vídeo con un youtuber, el típico vídeo en el que ellos están de jueces, hay 5 futbolistas fingiendo ser profesionales, menos uno que realmente lo es. Y cuando se supo cuál era el futbolista profesional, Darwin Núñez le dijo, medio en broma obviamente, pero siendo totalmente consciente de su situación, le dijo a un defensa central que estaba ahí, que era de quinta alemana, no era el futbolista profesional real, bromeando le dijo que sería él, el defensa, el que debería enseñarle cómo marcar. Porque, porque tiraba mejor. Porque el defensa le dijo, no, deberías tú enseñarme a tirar, que eres delantero. Y Darwin le dijo, no, tú deberías enseñarme porque yo no marco goles. Entonces, es que da pena porque es consciente de su situación. Pero eso no quita que los 85 millones que creo que pagó el Liverpool por él estén sobrepagados y que incluso si alguien ahora pagara 50, que es lo que dice Transfermarkt que debería costar, seguiría estando sobrepagado a día de hoy. Así que mi 11 queda tal que así. Onana en portería por 35 millones, una defensa compuesta por Núñez 35, Guardiol en el lateral izquierdo por 75, Tchouaméni 80, Kim Min-jae 45. Doble pivote, entre comillas, porque uno es más ofensivo, pero bueno, ninguno defiende, ninguno ataca. Por Douglas Luiz por 38, Harvey Elliott por 35, Rodrigo en el extremo derecho por 100, Doku por 55 en el izquierdo, aunque ambos sean extremo derecho, o sea, sean al revés, el extremo original donde juegan. Darwin Núñez en el delantero centro por 50 y Joelinton la trampa del día por 40, ¿vale? Son 578 millones en total. Para ponerlo un poco en contexto, tan solo esta alineación de 11 jugadores, repito, son 11, obviamente no es una plantilla entera, pero aún así sería la tercera plantilla entera más cara de toda la liga EA Sports. 77 millones menos, por cierto, que la alineación del Barça en la final de Copa contra el Madrid, que, bueno, en general esa alineación del Barça, que es un poco la canónica, ha sido probablemente la mejor plantilla de toda Europa este año. En la Premier, que está el valor de mercado infladísimo, aún así, con 11 jugadores sería el noveno equipo más caro, siendo una posición muy alta teniendo en cuenta esto, que son solo 11 jugadores. Entonces,
con 578 millones y sin suplentes. No he pensado en ningún entrenador, pero a lo mejor Ten Hag, que ahora está sonando para el Bayer Leverkusen, y tampoco creo que haya dado el nivel fuera del Ajax. Con 578 millones por 11 tan solo jugadores, a lo mejor molaría pensar suplentes. Creo que tenemos una plantilla suficientemente mala como para no... Y es que diría para no entrar en Europa League. ¿Vale? Pues que quieras o no tenemos a Rodrigo, tal, pero es que hay que pensar que están fuera de posición casi todos. Fuera de posición o han jugado en esa posición, pero no es su mejor posición, digamos. Pero es que el Tottenham y el Manchester United tienen alineaciones incluso con jugadores que tú dirías que son mejores, aunque sean más baratos algunos y por eso no los haya llegado a colocar, y han quedado 16º y 17º en la Premier League. Mi otra pregunta es si hay alguna liga de las 5 grandes ligas en la que entraría en Europa. Yo creo que estaría sentado en media tabla en la liga, en la Premier, incluso Serie A y Bundesliga. Yo creo que en Liga sí que entraría en Europa. Pero que estamos hablando de un 11, también entendiendo que no habría cambios porque jugarían solo los 11. Y he intentado coger aún así jugadores que no necesariamente se lesione mucho. Me gustaría que dejarais en comentarios porque es muy difícil imaginarse en qué posición quedarían estos jugadores. No lo sé. Os dejo en comentarios que ahí hagáis vuestras cosas y reflexionéis y digáis dónde creéis que estaría este equipo. Y nos vamos.